Sobre estos temas y otros temas institucionales vamos ahora a conversar con nuestro primer invitado, que está acá en la sede de RPP, el señor Jorge del Castillo, quien ha sido primer ministro, quien ha sido congresista del APRA durante largo tiempo y un político con experiencia que lo ha llevado también a ser alcalde de Lima. Señor del Castillo, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Tenemos entendido que ha andado de viaje usted nada menos que en los Estados Unidos y que ha participado ahí en debates con dirigentes de otros países de América Latina. ¿Qué mirada renovada nos trae sobre nuestro país en contacto con los aciertos y los desaciertos que habría escuchado que se cometen también en otros países? Bueno, casi unánime, yo diría, la preocupación, porque toda la gente que ahí son políticos, periodistas, gente informada, ¿no? Y es unánime la preocupación profunda que tienen por el Perú, ¿no? O sea, decían, ¿cómo es posible que el país que crecía 30 años, que estaba estable, con grados de inversión diversos, ahora resulta que está a punto de perder todo eso, ¿no? Y meterse en una asamblea constituyente, la gente está muy informada, y meterse en una asamblea constituyente... Meterse, no estamos camino a eso. Algunos bueno, pero eso, llevarnos, eso es lo que ellos perciben, ¿no es cierto? Sí. Porque allá llega la noticia en grueso, entonces, no, y eso puede ser es un despropósito enorme, miren lo que está pasando en Chile. O sea, eso es lo que yo recogí de la gente. Y por supuesto que les expliqué, como yo creo, que esa iniciativa de asamblea constituyente no es conducente, no creo que pase de la comisión. Y lo bueno de lo malo, si me permite, Fernando, es lo siguiente, Carlos. El hecho de que el Ejecutivo, en lugar de lanzarse a una iniciativa directa a la calle, digamos, presentara un proyecto en el Congreso significa que se va a sujetar y va a aceptar lo que el Congreso diga. ¿Usted cree realmente eso? Sí, lo tiene que hacer. Porque, perdón, hemos escuchado inclusive a dos miembros de Perú Libre, uno de ellos, Vladimir Cerrón, hablar de que hay un plan B si en caso de la Comisión o el Congreso no aprueban esa propuesta de reforma constitucional. Plan B se podría entender, no han sido claros en ese sentido, como posibilidad de disolución del Congreso. Sí, no lo han dicho. Por eso le pregunto, ¿cree usted realmente en eso? El plan B con B de burros, me imagino. Porque la verdad es que cualquier acción fuera de la Constitución sería una gravísima ilegalidad que abriría las puertas a una situación ya distinta en el país. Así que espero que no... Además he escuchado también algunas voces sensatas de Perú Libre que dicen que de ninguna manera ellos van por esa ruta, ¿no? Pero bien, retomando el tema, se someten al proceso parlamentario, ergo se acatará lo que allí se haga. Ahora, solamente el hecho de haberlo dicho, por ejemplo, el dólar ya subió, sí, ¿no es cierto? Entonces genera inestabilidad. Vamos a suponer que en el Congreso aprobaran, vamos a hacer el referéndum, más inestabilidad. Entonces, en el momento que el Perú podría aprovechar la circunstancia de los altos precios de los minerales, la situación chilena respecto a las limitaciones que tiene de inversión ahora, el Perú sería pues un jardín de inversiones, pero en lugar de favorecer una política en ese sentido, hacen absolutamente todo lo contrario. Entonces, estamos perdiendo no solamente por el cierre de las minas, ¿eh? Estamos perdiendo por las no inversiones que se vienen desviando a otros lugares porque aquí no hay certidumbre de las cosas. Ahora bien, no hemos escuchado una palabra del APRA, que me imagino que estará en proceso de reinscripción para participar no en estas elecciones de octubre, sino en las futuras, sobre la manera como podemos salir de esta crisis, porque todos constatamos de que estamos bloqueados y que se ha pedido al presidente que renuncie varias instituciones y varias personalidades y varias corrientes políticas, pero no está decidido a hacer. Al revés, contraataca con esta iniciativa polarizadora de la Asamblea Constituyente. ¿Por dónde ve una salida usted para no seguir pasándonos la vida en pleitos que no llevan a nada, descuidando, como usted dice, una política a favor del crecimiento económico que genere empleo digno para los peruanos? Justamente en Estados Unidos yo hablaba de eso. Necesitamos volver a políticas de desarrollo económico con justicia social. Esa es la fórmula, ¿cierto? ¿Dónde está la diferencia entre un gobierno con sentido de justicia social en el mecanismo de redistribución? Que no es repartir bonos, ¿ah?
es generar empleo. Nos va a decir cómo se puede lograr eso y cómo se posiciona el APRA a partir de estas dos ideas que tienen ecos de los años 30 del APRA rural, ¿no? Supuesto. Nos lo dirá. Y del gobierno del 2006 también. Y desde el gobierno del 2006. Nos lo dirá después de una pausa para escuchar a los anunciantes de RPP. Son las 8:19, estamos conversando con el ex primer ministro y ex alcalde de Lima del APRA, Jorge del Castillo, al cual habíamos planteado la pregunta: ¿qué salida propone usted y su partido eventualmente al entrampamiento político en el que nos hallamos hace ya demasiado tiempo? Bueno, en primer lugar, lo que yo vaya a decir es a título personal, por supuesto no compromete al partido, porque no se ha discutido al interior del partido este tema. Que de paso, permítame esta digresión. Se está avanzando el proceso de inscripción, no tenemos mínimo 35.000 fichas, yo calculo a estas alturas, de las cuales ya se han digitado casi la mitad, y seguimos avanzando. Para mí ha sido muy grato visitar a veteranos apristas como Urcho Alvarado, la compañera Ivonne Jung, que fue la secretaria de Haya de la Torre. Y esta noche me voy a reunir con toda la familia de Haya de la Torre, que van a firmar su afiliación al partido. Bien. Toda la familia, Agustín, Raúl, todos ellos también. Han sido convocados, no sé los que asistan porque no tengo la relación de asistentes, pero sé que son como 20. Entonces, y en buena hora, gracias a Elvirita de la Puente Haya, que es la que ha coordinado la reunión. Bien, entonces, lo que yo pienso es lo siguiente. Aquí hay que buscar una salida política, porque estamos en punto muerto. Ni el Congreso puede vacar, ni el presidente puede cerrar el Congreso sin cometer una inconstitucionalidad, una arbitrariedad que sería punible. Entonces hay que buscar una salida política. Que las hay, las hay. La prueba es que hay bancadas, parte de la bancada del propio gobierno que habla de adelanto de elecciones. Hemos visto anoche eso, lo cual es una contradicción con la reforma constitucional del Ejecutivo, donde en uno de sus artículos transitorios dice: se reafirma la institucionalidad de la presidencia de la República, de los congresistas y los demás. Entonces, pero creo que el congresista de Perú Libre que ha presentado en esta moción había mostrado reticencias a título personal contra el proyecto de asamblea, ¿no? En su momento, sí. O sea, es una persona que no está en la línea de Cerrón y que forma parte del grupo magisterial. Creo que firman 7 o 8, ¿no? 8, sí, claro. Todos magisteriales, ninguno propiamente del grupo cerronista. ¿No cree usted que eso puede demostrar un fraccionamiento de la misma bancada de Perú Libre? Por lo menos es un fuerte indicio, y si son del grupo magisterial son los más cercanos a Pedro Castillo. Por tanto, ahí puede estar parte del pensamiento. No me imagino que ese grupo se lance por la libre sin una aquiescencia del presidente. En todo caso, creo que esta solución política, alguna vez la hablamos acá en este mismo estudio, similar, salvando las distancias, por supuesto, y las circunstancias a lo del año 2000. Se puede buscar una fórmula. Ya hay atisbos en ese sentido de uno y otro lado. Y creo que sí, digamos, claro, lo constitucional es solamente la presidencia, ¿no? En caso de una renuncia, una vacancia y una elección presidencial. Pero, ¿cómo solo la presidencia? ¿Usted está excluyendo que deben haber elecciones también de No, de los congresistas? yo estoy diciendo que si hay un acuerdo político se debe resolver todo. Sí. ¿No? A mí me parece que, además, por ahí va el humor popular, así lo siento, ¿no es cierto? Eso yo escucho en la calle. O sea, una solución política, cuando me refiero a una solución política, es elecciones generales. Elecciones generales en las que... Que se vayan todos. Yo no diría que se vayan esa todos. es la expresión de... Yo diría que todos se pongan de acuerdo en resolver una cuestión patriótica por el Perú. No, se vayan todos, es displicencia. Yo no tengo que votar a nadie, ni tengo la autoridad para hacerlo tampoco, ni pretendo. Ahora, experiencia tiene de muchas elecciones. ¿Qué es lo que corresponde que hagamos antes de lanzarnos a nuevas elecciones que podrían también conducir al mismo impasse al que nos han conducido las elecciones del año pasado? ¿Qué hay que reformar previamente? Mira, primero yo creo que el jurado de elecciones, que se ha llenado de directivas y reglamentos que son verdaderas barreras burocráticas y legales para los procesos de inscripción de partidos. Y lo estamos viviendo todos los días actualmente. 1. 2. Hay que conseguir el acuerdo político. Quizá no haya unanimidad, pero tiene que haber un alto consenso. 3. Ese gobierno transitorio que existiría tiene que tener una agenda común corta, pero tener agenda clara.
Gobierno transitorio se refieren a la presidenta... la presidenta o si es después... Vicepresidenta Boluarte. La señora Boluarte yo creo que ella debe irse con el presidente, ella se comprometió a eso, ¿no? Se comprometió a eso y además creo que su cargo está medio precario, acaba de renunciar a Reniec como una prevención para que no le pase lo mismo que le acaba de pasar a la señora Lima. ¿No? Sí, claro, pero nunca debió ser candidata. Y la mantuvieron de candidata para mantener la plancha presidencial de Pedro Castillo, porque si ella salía, se caía la plancha, porque ya Cerrón había sido excluido. Hay discusión sobre eso, pero en fin. Okay, pero vamos al acuerdo político, vamos al consenso y vamos a la agenda, ¿no? Yo creo que una agenda nacional, consensuada, con mucho respeto, ¿no? y que tenga como prioridad el tema de la salud y la economía, y la seguridad. Pero yo diría la salud y la economía, que es lo más importante en este momento y que lamentablemente se ha desquiciado especialmente la salud en los últimos días, ¿no? También la economía. Sí, creo que peor. Sí. Señor del Castillo, hay dos temas que quisiera tocar con usted ya, que tienen que ver, uno con la situación, diríamos, a nivel jurídico, penal, que involucra al presidente de la República y otros actores, con la presentación que ha habido de Karelyn López el último martes, en el Congreso de la República. Se ha conocido el día de hoy que el señor Bruno Pacheco tendría grabaciones, ¿no?, del presidente que lo comprometerían aún más. ¿Cuál es su evaluación de esto? Y justamente, ¿cómo explica esta situación de clandestinidad de Pacheco? ¿Tiene que ver mucho con esto? ¿Encuentra relación con lo que ha declarado Karelyn López? Porque hace poco el ex abogado nos dijo hay una situación de lealtad de parte de Pacheco hacia Pedro Castillo. Usar esa palabra lealtad significa complicidad, ¿no es cierto? Soy leal, entonces, por tanto, no lo delato. Pero es clarísimo que el señor Pacheco está virtualmente chantajeando desde el principio, ¿no? O sea, él quiere vender cara a su situación, o sea, su libertad. Ahora, es una vergüenza que Pacheco y los sobrinos estén no habidos y que el señor presidente no diga una palabra de eso. Son sus sobrinos, están en la misma casa, vivían juntos y resulta que no saben opinar. No puede ser. Entonces, estoy seguro que, pienso, quizás, disculpen, no es que esté seguro, intuyo que mucho de este rollo de la Asamblea Constituyente es para tapar estas cosas. Uh-huh. Porque has trasladado el eje del debate a una Asamblea Constituyente que no tiene futuro, versus un tema que tiene mucho futuro, que no solamente es lo de Karelyn, sino también otro tipo de declaraciones muy serias que comprometen ya al presidente y que creo que él tendría que volver a pensar la posibilidad de una renuncia. ¿Le parece verosímil esta situación de las grabaciones? Es posible, porque el Poder Judicial, sobre la base de la declaración de la señora Karelyn López, ha decretado detenciones para un montón de gente, excepto los parlamentarios niños, porque son parlamentarios. Uh-huh. Pero ahí tiene que haber verosimilitud en el momento que ha decretado esas cosas, detenciones, etcétera. Señor del Castillo, hay otro punto, el tiempo nos gana y yo quería plantearlo. Ayer han habido fricciones en el Parlamento y acusaciones recíprocas y palabras muy subidas de tono respecto de una afirmación hecha por el ex vicepresidente en la época de Alan García, cuando usted era primer ministro, el señor Jean Pietri, respecto a una tentativa de asesinato al presidente Alan García y a él mismo, en el que habría estado implicado el actual parlamentario Bermejo. ¿Supo usted sobre esto algo cuando era primer ministro y cuando estos hechos se supone que tuvieron lugar? Sinceramente no, pero aprovecho su pregunta para darle mi plena solidaridad al almirante Jean Pietri. Él es un caballero carta cabal, tuvo una participación heroica en el tema de la Embajada de Japón y fue un leal vicepresidente. Así es que creo que él es un valor de la patria y no merece pues que un sujeto sospechoso de muchas cosas lo haya insultado como lo ha hecho. ¿El expresidente nunca le comentó nada, o el propio Jean Pietri, sobre esta posibilidad? Porque era en ese momento un tema grave. O sea, que se hable de la posibilidad de un atentado a Palacio de Gobierno, al Congreso y al Poder Judicial era sumamente serio. Sí, posiblemente puede haber pasado cuando yo ya no estaba en la PCM. No.
Era cuando usted estaba, el año 7 u 8, ¿no? El 2008 es el Usted salió el año 9, ¿no? 8. El año 8. Yo salí en octubre del 2008. Pero fue meses antes. Bueno, pero El atestado. pero eso tiene su propia ruta, no tiene que haber pasado por mis manos necesariamente. Yo no lo conozco, no lo he visto, pero tiene que haber, el almirante Gambetta es una persona muy seria, ¿no? Tiene que haber visos de veracidad en lo que él señala. Y entiendo que hay un atestado, hay un documento. Documento, pero ha sido desestimado por la justicia. Pero es un documento preconstituido, ¿no? Hay una serie de cosas que a veces la justicia desestima por razones A o B o Z, pero no quiere decir que no sean ciertas, ¿no? Usted ha sido alcalde de Lima. ¿Qué le parece la resolución del jurado que vaca al aún alcalde Jorge Muñoz? Bueno, ¿Justifica? yo lo lamento mucho, realmente. Es una decisión muy fuerte. Hay mucha gente que puede pensar que ha sido lanzada en este momento también, ¿no? Pero entiendo que de acuerdo a ley está, porque conozco antecedentes de alcaldes que han sido vacados por... pero fíjese, pero no es menos cierto que es una vieja aspiración municipal tener asiento en los directores de las empresas de servicios. Cuando yo fui alcalde, el presidente de Sedapal, Ernesto Amans, era regidor. El presidente de Electrolima, lo que viene de las empresas de electricidad, el señor Ghibellini, era regidor. Entonces, el de la compañía de teléfonos, César Garrióleca, era regidor. Entonces, es muy importante en la relación municipio con empresas de servicios. Ahora, en la ley orgánica de municipalidades han puesto una norma que impide eso. Bueno, hay que cumplirlo. La ley es dura, pero es la ley. Lamentablemente, esto ha sucedido. A mi juicio hubiera podido buscarse mejores decisiones. Y entiendo yo que en el jurado de elecciones hay causas más antiguas que no tienen cuándo resolverse, pese a que hayan sido vistas. Muchas gracias por su presencia acá, señor Jorge del Castillo. Gracias por explicarnos su posición personal respecto de la salida a esta crisis política en la que nos hallamos. Ha reiterado la demanda de que renuncie el presidente Castillo y si no, que haya un consenso para eventualmente aceptar esta salida, de que se recorte el mandato del presidente y de los congresistas para ir a elecciones. Es una opción, no será la mejor, pero creo que es una buena opción. Y de paso, para concluir, permítanme decirle que el sábado 7 de mayo, ¿no?, va a haber una movilización justamente en contra de esta idea de la Asamblea Constituyente vía referéndum. Y no porque la Constitución no merezca corregirse, modificarse o las medidas que fueran necesarias, sino porque en las circunstancias de un gobierno como este que quiere hacer del Perú una nación unitaria, pasarla a plurinacional, que quiere hacer la reelección permanente del presidente de la República, que quiere convertir la economía social de mercado en una economía estatista, pues con eso no podemos estar de acuerdo. Manifestación el día 7 de mayo. ¿Quiénes convocan? Lucas Gersi es uno de los que está coordinando, ¿no?, porque él tiene pues una muy buena iniciativa de ese tema y ha invitado a los partidos y a los otros colectivos a participar y en buena hora. Muchas gracias, señor Jorge del Castillo, por su presencia aquí en RPP. Que tenga usted buenos días. Vamos a una pausa, escuchamos a los anunciantes de RPP y los titulares de media hora y regresamos con más entrevistas en Ampliación de Noticias.